Hola jóvenes de motivación, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una clase más de esta asignatura. Estamos concluyendo el mes de febrero, comenzamos el mes de marzo y en esta ocasión vamos a tocar un tema que es por demás interesante. En semanas pasadas hemos venido explorando un poco el desarrollo humano integral, que como ya saben tiene que ver con el equilibrio que existe entre lo biológico, lo social y lo psicológico. Cuando dicho equilibrio no se presenta en un individuo, es probable que éste sufra de una afectación en su autoestima y en su autoconcepto. En la clase del día de hoy vamos a analizar un poquito más a fondo estos temas, vamos a explicar la diferencia entre autoestima y autoconcepto, porque aunque son términos que suenan muy similares, existen diferencias entre ellos. Considero que esta clase va a ser de mucho interés para ustedes, así es que los invito a que me acompañen. Bien, realidad contra distorsión. En pantalla tienen ustedes una imagen que es muy popular, circula con mucha frecuencia en las redes sociales, se puede hallar fácilmente en el internet, es la famosa fotografía del caballo atado a una silla. Esta foto la podemos ver convertida en memes o como un ejemplo de superación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a pedir que por unos segundos observen la fotografía y ahí en sus lugares rápidamente hagan una reflexión sobre qué significa esta fotografía, qué emociones les presenta o qué pensamientos les presenta esta fotografía a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Bien, probablemente mientras ustedes estuvieron viendo esta fotografía, pues muchos pensamientos los asaltaron, pensamientos que tienen que ver con pues, qué caballo tan tonto o pobrecito, no lo sé. Finalmente, cuando nosotros interpretamos una imagen, que desconocemos cuál es el contexto, pues nos surgen pensamientos que la mayoría de las veces son pensamientos distorsionados, ¿no? Cuando analizamos esta fotografía en los contextos de las imágenes creadas para superación personal y demás, pues podemos decir que la silla representa el miedo, o que el caballo tiene desconfianza, o que la silla le representa al caballo un obstáculo, o que el caballo tiene un bloqueo mental, o que el caballo se siente atado, o que el caballo no escapa por miedo a la presión social, dependiendo de la interpretación que hagamos de la imagen. Pero es muy importante que entendamos que nosotros no podemos juzgar al caballo si no somos el caballo. Nosotros desde lejos podemos decir, ay, pobrecito caballo, oh, qué caballo tan tonto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no percibimos la realidad de la misma forma que él la percibe. Voy a ponerles otro ejemplo, el contexto actual de la pandemia. Finalmente, la situación, el evento es que hay una pandemia a nivel mundial, pero cada uno de nosotros la percibimos de manera distinta. Habrá quien la esté percibiendo de una manera muy dolorosa porque ya se dio cuenta de que la enfermedad existe, porque ya se contagió, porque ya perdió un familiar, porque ya perdió el trabajo. Entonces es una forma muy dramática de vivir esa realidad. Mientras que habrá otros que digan, no, pues eso no sirve, y se salen a la calle, y están en fiestas, los famosos covidiotas, ¿no? Como les han llamado ahora en las redes sociales. Y habrá quienes dirán, bueno, pues es una oportunidad para pasar más tiempo en mi casa, para eh, eh, conocer mejor a mi pareja, conocer mejor a mi familia, disfrutar mi hogar. Entonces, cada uno de nosotros entendemos que el hecho es, digamos, la situación, el contexto, es la pandemia, pero cada uno de nosotros la identificamos de manera distinta. Lo mismo pasa con la imagen del caballo. No podemos juzgar al caballo si no somos el caballo. No puedo juzgar al vecino de enfrente porque está haciendo fiesta y en mi casa se murió alguien de COVID, porque finalmente él está viviendo la realidad de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante que entendamos que la realidad es un constructo subjetivo y que la mayoría de las veces la percepción que nosotros tenemos de la realidad es una percepción distorsionada si no tenemos elementos de contexto, es decir, elementos que nos aseguren que lo que estamos viviendo es real, es
racional, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es la autoestima entonces? Bueno, como dice la gráfica, es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios, afectos sobre nosotros mismos. En pocas palabras, la autoestima es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Debemos de entender que hay dos tipos de autoestima. La autoestima alta, que es cuando tenemos excesiva confianza en nuestras habilidades, excesiva confianza en nuestra personalidad, excesiva confianza en nosotros mismos. Y por otro lado tenemos la autoestima baja, que es todo lo contrario. Cuando no nos creemos competentes, cuando no nos creemos suficientemente inteligentes, no nos creemos merecedores de tal o cual halago y generalmente vamos retrayéndonos en un aspecto social. Esto es muy importante porque debemos de entender que la autoestima es el nivel de satisfacción que yo tengo con mi propia vida. Es decir, me quiero o no me quiero, me gusto o no me gusto, puedo o no puedo. Cada uno de nosotros vamos a ir construyendo esto a partir de nuestro contexto social. Esto es bien importante, la autoestima no es innata. Nosotros no nacemos con una autoestima alta o con una autoestima baja, simplemente la vamos construyendo a partir de nuestras experiencias sociales. Lo que hemos venido platicando en semanas anteriores sobre el equilibrio de lo biológico, lo psicológico y lo social, evidentemente la autoestima va muy de la mano con todo lo que nos sucede en estos tres rubros. Si nosotros no tenemos una buena aceptación social, porque sea lo que sea la razón, somos morenos, somos chaparros, somos gordos, o no encajamos en un modelo predeterminado social, evidentemente esto nos va a pegar en lo psicológico. Recuerden el equilibrio que les hablaba. Entonces, el contexto social nos va afectando el contexto psicológico y por lo tanto vamos construyendo una autoestima, ya sea alta o ya sea baja. Pero es muy importante que sepamos que nosotros no nacemos siendo eh, tímidos o no nacemos siendo arrogantes, simplemente vamos construyendo nuestra autoestima a partir de nuestras propias experiencias de vida. Y por lo tanto, la autoestima se desarrolla a lo largo de la vida. Es decir, no es un evento en concreto, no es que de la noche a la mañana yo me vuelva con una autoestima alta o con una autoestima baja. No, esto es un proceso que lleva tiempo, que lleva meses, que lleva inclusive años. Lo bueno de todo esto es que finalmente, independientemente si tenemos autoestima alta o autoestima baja, la autoestima con trabajo, con empeño, puede ser modificada. Es decir, concretamente las personas que tienen la autoestima baja, que serían las que tendrían que trabajar un poquito más en esto, se puede modificar la autoestima. Esto es bien importante porque pues muchas veces uno como psicólogo de repente pues en el consultorio pues sí se encuentra con que hay personas que no se sienten lo suficientemente atractivas o lo suficientemente inteligentes o no se creen merecedoras del cariño de las personas, etcétera, etcétera. Y con un poco de trabajo, un poco, con una buena dosis de realidad, esto se puede cambiar de manera significativa. Entonces, la autoestima baja o la autoestima alta, por supuesto que puede ser modificada, aunque pues evidentemente las personas que tienen la autoestima alta no se preocuparían mucho por cambiar su estado, ¿de acuerdo? Y por último, a manera de refuerzo, pues sí, en efecto, la autoestima está influenciada por el contexto. Es muy importante el contexto porque en ocasiones nuestros propios antecedentes familiares, nuestra propia inserción en la sociedad, tiene por efecto o tiene por resultado la construcción de una autoestima baja. Vamos a hablar concretamente de la autoestima baja. Hablemos, por ejemplo, de un constructo que a mi forma de ver está sobrevaluado o malinterpretado. Yo creo que la mejor forma de decirlo es que está mal interpretado. Y es el concepto social de la humildad. ¿De acuerdo? Por alguna otra razón, desde pequeños nos indican o nos dan las instrucciones de que nosotros debemos de ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Bueno, es no hablar de nosotros mismos, no presumir nuestros logros, no restregarle al de enfrente que tú eres exitoso y él no.
Muchas veces yo recuerdo que esto era una característica muy presente en los contextos sociales donde yo me desenvolvía. Siempre te decían, no te halagues a ti mismo, porque el halago en boca propia es vituperio. ¿Esto qué quiere decir? Que tú para sentirte satisfecho con cualquier cosa que hayas hecho, requieres que un tercero, una persona que no seas tú, un tercero, te califique, te evalúe tu desempeño. Es decir, yo no puedo salir a la calle y decir soy una persona exitosa, gano tanto dinero, tengo tantos títulos académicos, porque la gente se va a ver ofendida, va a decir qué tipo tan arrogante. Entonces, para que yo tenga algún tipo de reconocimiento social, requiero que un tercero me evalúe. Y eso pues evidentemente está mal, porque le estamos otorgando el poder a las personas de calificarnos y de ponernos una etiqueta a nosotros para saber si somos o no somos merecedores del reconocimiento, si somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente malos para recibir o no recibir un reconocimiento. Y esto evidentemente está mal. Recuerden que las etiquetas no son para las personas, las etiquetas son para las latas. Y entonces cuando nosotros otorgamos el poder a otra persona de evaluarlos, de calificarnos, de decir eres bueno o no eres bueno, evidentemente eso nos va a golpear en la autoestima cuando la calificación de ese tercero pues no sea favorable. ¿De acuerdo? Entonces hay que dejar de lado esta situación de que tenemos que ser humildes, que no hay que hablar de nuestros éxitos, que no hay que restregarle al del frente que yo sí tengo y él no tiene, porque finalmente esto nos va a pegar a nosotros en nuestra propia autoestima. ¿Ok? Antes de preocuparnos en los sentimientos y la autoestima del de enfrente, tenemos que ocuparnos de la autoestima propia, que es la que en este caso nos importa a todos nosotros. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos calificar la autoestima? La podemos hacer a partir de tres niveles. El primero, que es el que ya explicábamos en la diapositiva anterior, que es el cognitivo, es el que está formado a base de pensamientos, a base de ideas, de creencias, de algunas experiencias que hayamos tenido en la vida. Y esto finalmente me da una solución o me da una sumatoria que es mi autoestima a nivel de lo que yo pienso. Después está el nivel afectivo, que también lo explicaba yo a detalle en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el nivel afectivo? Pues es la sumatoria que yo hago de todos estos pensamientos. Es la satisfacción o no de las experiencias e ideas y creencias que he ido acumulando en mi mente y finalmente hago la evaluación de me gusto o no me gusto. Finalmente esto es lo que yo siento. Y por último, y esto es bien importante, la conductual, porque a partir de lo que yo pienso y lo que yo siento, pues voy a actuar en consecuencia. Es decir, si alguien que se siente poquito y que además de que se siente poquito, se siente devaluado y no está a gusto con esta forma de ser y de interpretarse a sí mismo, pues lo más probable es que las conductas que tenga van a ser conductas autodestructivas. No salir a las fiestas, no divertirse, fumar, tomar, es decir, va el conjunto de ideas de lo que pienso, cómo lo interpreto, se genera a lo que siento, tarde o temprano va a tener una salida, que es lo que hago. Se los voy a explicar en la diapositiva que sigue con un poquito de mayor detenimiento. Pero estos son los tres niveles, cognitivo, afectivo y conductual. ¿De acuerdo? Para poder entender el concepto que manejamos en la diapositiva anterior, los tres niveles de la autoestima, ahora les voy a presentar un modelo que está emanado directamente de las terapias psicológicas, en concreto de una que se llama terapia racional emotiva conductual. Este modelo se utiliza en los consultorios para ayudar a los pacientes a eliminar ciertas conductas o situaciones que no les gustan en sí mismo. Este modelo se los voy a intentar explicar, o se los voy a explicar, mejor dicho, a partir de un ejemplo. Bien, el ejemplo es el siguiente, presten mucha atención. Tenemos a una mamá que lleva a su hijo al mercado. En el mercado, el niño le pide a su mamá que le compre una paleta y la señora se niega rotundamente y por lo tanto el niño pues termina por hacer un berrinche de aquellos, ¿no? Ya saben, cuando seguramente les ha tocado
ver a un niño haciendo un espectáculo de estos en el supermercado o en el mercado donde hacen un berrinche, pero de aquellos sí se tiran al suelo y se revuelcan y demás. Bueno, pues esa es la situación. El modelo ABC está diseñado para ir analizando las situaciones paso por paso. Es A, que lo vamos a manejar como situación, aunque la A significa acontecimiento. B, que en inglés significa belief, pero pues ya en la traducción no queda muy bien, pero lo vamos a dejar como cómo interpreto los pensamientos. Y la C, cuáles son las consecuencias de dichos pensamientos. Entonces vamos a analizar toda esta historia de la mamá y del niño paso por paso. En el paso número A, en el paso A, tenemos la situación. ¿Y cuál es la situación? Pues que mamá se niega completamente a comprar una paleta. Entonces esto le genera al niño un pensamiento. Y el pensamiento es, mi mamá no me quiere. Y por lo tanto la consecuencia pues es el berrinche que a todo mundo incomoda. Y las consecuencias se dividen en dos. En las consecuencias emocionales, que es me siento mal porque mi mamá no me quiere, porque no me compró la paleta, y la consecuencia conductual, que pues es el berrinche per se. Entonces, ¿qué es lo que hacen los psicólogos? Los psicólogos se centran en el pensamiento. ¿Se acuerdan lo que platicábamos hace rato acerca del caballo y de la silla? De que muchas de las percepciones son distorsionadas. Pues utilizando este esquema, la mayoría de las veces nuestro primer pensamiento es un pensamiento distorsionado, es un pensamiento poco realista. ¿Cuál es el pensamiento distorsionado? Pues mi mamá no me quiere. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar cambiar el pensamiento distorsionado por un pensamiento realista. ¿Cuál sería el pensamiento realista? Pues es, hay que regresar al punto A y hay que platicar con mamá. Mamá, ¿por qué no me compraste la paleta? Y entonces la mamá te va a decir, en un mundo ideal, claro, ¿verdad? No te compré la paleta porque acuérdate que la semana pasada te empezó a doler la garganta. Y entonces si yo te compro la paleta que es de hielo, te vas a enfermar más de la garganta y entonces te vas a enfermar y te voy a tener que inyectar y eso no te va a gustar a ti y tampoco me va a gustar a mí. Y entonces, finalmente, ese es un pensamiento más realista. No te compré la paleta porque no te quiera, sino al contrario, porque te quiero. Entonces, lo que este modelo intenta explicar es que a partir de atacar los pensamientos distorsionados que en todo momento nos asaltan, si nosotros cambiamos el pensamiento, entonces por consecuencia, que es el punto C, van a cambiar mis emociones y mis conductas. Entonces replanteemos el ejemplo de una vez más. La situación fue que mamá no compró paleta y el niño se quedó sin su paleta. Pero como ya cambiamos el pensamiento distorsionado, que es mi mamá no me quiere por el de mi mamá sí me quiere, entonces las consecuencias son distintas. A nivel emocional, pues me siento bien porque sé que mi mamá se preocupa por mí. Y a nivel conductual, pues ya no hago un berrinche, al contrario, voy a portarme bien porque sé que mi mamá está haciendo un esfuerzo por cuidarme. Es así como funciona este método. ¿Qué afectación tiene directamente con la autoestima? Pues que la mayoría de las veces nosotros nos quedamos en el punto de la autoestima, nos quedamos en el B, es decir, en los pensamientos distorsionados. Por eso yo les explicaba en diapositivas anteriores que es muy importante intentar ser objetivos con lo que nosotros estamos pensando, con las ideas que nosotros tenemos, porque en la medida que nosotros eliminemos lo distorsionado, vamos a tener mejores consecuencias emocionales y consecuencias conductuales. Ojo, esto no solamente funciona para la autoestima baja, que es lo que generalmente se trabaja más, sino que también funciona para la autoestima exageradamente alta, ¿no? Si nosotros, también los que son exageradamente optimistas, exageradamente con la autoestima alta, pues logran también tener consecuencias emocionales y conductuales equivocadas. ¿De acuerdo? Espero que esto haya quedado claro. Si no quedó claro, pues ahí échenme un mensaje en la plataforma y con gusto les hago la explicación adicional. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a platicar de autoconcepto, porque ya le dedicamos mayor parte de la clase a platicar acerca de la autoestima. Pero aunque suenen similares, autoconcepto y autoestima no es lo mismo, no son las mismas cosas. Ahora les explico las diferencias. El autoconcepto, como dice ahí, es básicamente el conjunto de ideas y creencias que constituyen la imagen mental que nosotros somos. Pero el autoconcepto se puede expresar, mientras que la autoestima no.
¿A qué me refiero? Las personas que batallan más con la autoestima no pueden expresar sus ideas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la autoestima es subjetiva. El autoconcepto no necesariamente es subjetivo. El autoconcepto puede ser algo más objetivo y se puede expresar. Por ejemplo, alguien que explica su propio autoconcepto te va a decir, yo soy muy enojón, o yo soy muy alegre, o yo soy muy tardado, o yo soy muy rápido. Finalmente esto es una idea que tú tienes, pero que no te cuesta trabajo expresarla. Mientras que la autoestima, como es un comportamiento más alimentado de pensamientos distorsionados, y estos pensamientos distorsionados te generan una consecuencia emocional, una persona que tiene la autoestima baja no necesariamente va a tener facilidad para expresar su sentir. Oye, ¿qué tienes? No, nada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces esto? No, estoy bien. O sea, finalmente la persona batalla más para expresar su sentir. El autoconcepto no, el autoconcepto pues dices lo que tú crees que eres y punto, ¿de acuerdo? El autoconcepto no apela a la moral, es decir, no se somete a un juicio de terceros ni a un juicio propio. Simplemente pues lo dices tal como es, ¿de acuerdo? Entonces, pues soy enojón, ¿y qué? Así soy, y me aguantas. Mientras que la autoestima sí hace muchos juicios morales. Soy un perdedor, soy poca cosa, soy feo, soy tonto. Fíjense cómo ahí hay un juicio moral, mientras que el autoconcepto no le preocupa mucho la moral, a la autoestima sí, ¿de acuerdo? Ahora bien, el autoconcepto es más fácil de modificar, es decir, como es más de carácter objetivo, si hay elementos que te permiten trabajar con él, si hay elementos que te permiten pues, hacer los cambios si es necesario. ¿Soy enojón? Sí, pero con una terapia de control de emociones, de control de enojo, pues a lo mejor lo puedo yo cambiar. Mientras que con la autoestima, como es algo que está más enraizado y que es algo que venimos manejando desde nuestra infancia, pues es algo que requiere de mayor dedicación para intentarlo modificar. Entonces, esas son algunas de las similitudes. Bien, no solamente hay un tipo único de autoconcepto, existen varios tipos de autoconcepto porque finalmente nosotros nos vamos desenvolviendo en distintos contextos. Por ejemplo, está el autoconcepto laboral, que es el autoconcepto que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, cómo nos percibimos como trabajadores. Eres buen profesor, eres buen ingeniero, eres buen médico, eres buen psicólogo. Puedes desempeñarte tú en alguna labor, ¿no? Por ejemplo, yo como psicólogo, pues yo como psicólogo me considero buen psicólogo de adultos, pero si me pones a trabajar con un niño o con un adolescente, a lo mejor ya no, como no siento yo empatía o no siento conexión con los niños o con los adolescentes, pues a lo mejor mi labor o mi rendimiento ahí sí es distinto. Entonces yo mismo identifico mis fortalezas y debilidades como trabajador. ¿Cómo voy identificando esto? A partir de mis experiencias, de mis fracasos, de mis éxitos, de las cosas que he ido aprendiendo en el camino. Igual ustedes, a lo mejor ustedes ya como ingenieros, pues a lo mejor se van a sentir competentes en un área y no se van a sentir tan competentes en otra área. Pero finalmente no tienen ustedes problema con identificarlo y así expresarlo. A mí me llega alguien, un paciente con un niño, y amablemente le digo, sabes que yo con niños no trabajo porque no soy bueno trabajando con ellos. Y no tengo bronca con ellos. Y punto, no, esto no me genera a mí ningún conflicto porque finalmente yo ya aprendí a identificar lo que sí y lo que no funciona en mi ambiente laboral. ¿De acuerdo? También está el autoconcepto social, que es cómo te identificas tú a partir, o cuál es el lugar que crees que tú que tienes dentro de la sociedad, dentro de tu propio círculo social, dentro de tus relaciones sociales. Cada uno de nosotros podemos decir, no, pues yo soy muy ameno, yo soy más reservado, a mí sí me gusta ir a las fiestas, a mí no me gusta ir a las fiestas, y esto no nos debe generar conflicto alguno. Por ejemplo, aquí la diferencia del autoconcepto social y de la autoestima social es que, por ejemplo, a mí si me dicen, oye, vamos a una fiesta, y yo tranquilamente te digo no, porque no me gustan ir a las fiestas, yo no tengo problema en decírtelo. ¿Y por qué? Pues porque no me gusta la música, porque no bebo, porque no sé bailar.
y probablemente también te voy a decir porque no me gusta tal persona que va a ir, pero no tengo problema con identificarlo. Y una persona que tiene problemas para identificar la autoestima social, pues te va a decir, no, no voy a la fiesta, pero en el fondo se muere de ganas de ir, pero no va porque se siente tímido, porque se siente feo, o porque se siente muy bueno para ir a esa fiesta, porque puede ser todo lo contrario, no puede ser alguien que dice, no, no voy a esa fiesta porque en esa fiesta no va la gente de la clase social con la que yo me identifico, o va gente muy tonta, o va gente que es del barrio y pues yo ya estoy arriba, ¿no? Entonces, la diferencia es finalmente en cómo encuentras tú el equilibrio entre el lugar que ocupas y el círculo que te rodea, ¿de acuerdo? Por supuesto que también hay un autoconcepto personal y emocional. Y finalmente, este es el equilibrio que vas a hacer tú acerca de qué lugar ocupas en tu entorno más cercano. Es decir, qué piensas tú de ti mismo y si tienes confianza en lo que vas a hacer o desconfianza en lo que vas a hacer. Finalmente, pues esto es una suma de tu personalidad como tal. Y hay gente, como les digo, pues ya se acepta. Yo soy enojón, yo soy tímido, yo soy introvertido, yo soy extrovertido y no tengo ningún problema en aceptar eso y en expresarlo, ¿de acuerdo? Acuérdense que el autoconcepto es un poquito más objetivo que la autoestima, ¿no? La autoestima a lo mejor todavía no sabes bien cómo eres, a lo mejor eh, dices que eres tranquilo, pero a lo mejor ya con unas copas te despiertas, no lo sabes. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de expresarlo, mientras que en el autoconcepto, pues ya sabes dónde estás parado y no tienes problemas con expresarlo. Y está también el autoconcepto familiar, que es pues cómo te percibes tú en tu lugar en la familia. Eh, Hay familias donde dices, pues me siento orgulloso de formar parte de esta familia, o no, mi familia me genera conflicto porque yo fui el único que estudié, o yo soy el único que se preocupa por mi mamá, pero finalmente identificas cuál es tu lugar en la familia y así lo manifiestas. Es muy importante recordar que el autoconcepto siempre va a tener la capacidad de decir las cosas como son, es decir, te ubicas, estás consciente de lo que estás experimentando. Y por último está el autoconcepto global, que no es otra cosa que la sumatoria de estos autoconceptos que hemos venido platicando el día de hoy. Y bien, con esto terminamos la clase de hoy. Agradezco su presencia, agradezco su atención. Para la actividad de esta semana voy a requerir que en la plataforma me platiquen acerca de su propia autoestima. Es decir, qué creen ustedes que necesitan mejorar o qué creen ustedes que está bien dentro de su propia percepción que tienen ustedes de sí mismos. Lejos de pensar que esto es una intromisión hacia sus aspectos íntimos de personalidad, la realidad es que es un ejercicio muy sano que cada uno de nosotros vayamos poniendo sobre la mesa qué es lo que necesitamos mejorar, qué es donde estamos bien, para así tener un concepto un poquito más claro de nuestra propia personalidad. Así pues, ahí está la actividad para la semana. Síganse cuidando y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.